La oscuridad de la noche se tragaba las últimas brasas de esperanza en el corazón de Álvaro. Su cuerpo, antes una fortaleza de músculos bien definidos y una presencia magnética, era ahora solo un caparazón de dolor y cansancio. Sus ojos, antes brillantes con la llama del éxito, estaban opacos, perdidos en el vacío del televisor apagado. Hacía días que Enrique, su hijo de 8 años, se había ido, arrebatado por la leucemia que cegó la vida del pequeño como un huracán implacable. La mansión, antes vibrante con risas infantiles y el murmullo de una familia feliz, era ahora un mausoleo de silencio, donde cada eco parecía amplificar la ausencia. La barba sin afeitar y el rostro cansado eran testigos visibles del alma completamente rota del millonario. Ni el sol que se empeñaba en salir, ni el desayuno que Rosa, la cocinera, dejaba en la mesa tenían sentido. La vida seguía, pero la suya estaba hecha pedazos en millones de fragmentos invisibles. El dolor, un parásito cruel, no daba tregua, desgarrándole el pecho por dentro con cada respiración. Álvaro solo lloraba, a veces en silencio, otras veces en sollozos fuertes que nadie escuchaba. Parecía un hombre desconectado por dentro, a la deriva en un océano de desesperación sin fin. Lejos de allí, bajo la misma noche implacable, Juanito sentía que su estómago intentaba comérselo por dentro, un hambre antiguo, no de ahora, sino acumulada durante días. Aquel hambre que dejaba la cabeza ligera, la vista algo borrosa y el cuerpo débil, como una gelatina a punto de derretirse. Sus pequeños pies, uno descalzo y el otro con una chancla rota desde hacía semanas, se arrastraban por las frías y sucias aceras. La camiseta holgada y agujereada ondeaba con el viento helado que parecía burlarse de su condición. Miraba a los lados, admirado y confuso con las calles del barrio elegante donde nunca había pisado antes. Un mundo de limpieza y belleza que contrastaba brutalmente con su realidad. Pasaba por coches caros y casas tan grandiosas, que parecían hoteles, un universo de lujo que jamás imaginaría alcanzar. Pero en aquel momento, el hambre hablaba más fuerte que el miedo, más fuerte que la vergüenza, más fuerte que todo. El niño, flaco y sucio, con el pelo todo enredado y el rostro quemado por el sol, se acercó a una mansión imponente, sus portones negros y altos, llenos de hierro retorcido. Protegiendo un mundo inalcanzable, apretó el botón del timbre una vez, luego dos, y la tercera vez fue más larga, el sonido resonando en el silencio de la noche. El sonido del timbre rasgó el pesado silencio dentro de la mansión, pero Álvaro, sentado en el sofá, ni siquiera movió un músculo. Pensó que era un error. O quizás un cobrador inoportuno más, de esos que insisten en aparecer incluso cuando la vida parece haberse detenido. Su mirada seguía fija en el televisor apagado. Un espejo frío de su propia alma vacía. El corazón, antaño un motor potente de ambición, era ahora una herida abierta, incapaz de sentir otra cosa que un dolor punzante y entumecido. Pero el timbre volvió a sonar, insistente, y luego otra vez, un sonido terco que parecía desafiar su indiferencia. Suspiró. Un aire de irritación que apenas lograba disimular el agotamiento profundo y gritó al guardia de seguridad, esperando que la fuerte e imponente presencia del hombre resolviera la molestia. Sin embargo, no pasó nada. El joven debía estar en la parte trasera de la propiedad, ajeno al drama que se desarrollaba en la puerta principal. Sin paciencia para más interrupciones, Álvaro, arrastrando los pies con un cansancio que le pesaba en cada hueso, decidió abrir la puerta él mismo. Al abrir la imponente puerta de la mansión, Álvaro fue sorprendido por lo que vio. No era un repartidor, ni un vendedor, ni un mensajero. Era un niño pequeño, delgado, sucio, con el cabello todo enredado y el rostro quemado por el sol. Una imagen de vulnerabilidad que lo golpeó de lleno. Los ojos del niño, enormes y fijos en los suyos, eran un pozo de hambre y desesperación, sin pestañear, sin miedo, solo la pura y cruda necesidad de comer. Juanito, sujetando el portón con una de sus manos, habló sin rodeos, con la voz ronca y seca que delataba su condición. «Tío, ¿tienes algo de comer?»
La pregunta directa y la expresión desamparada del niño desarmaron por completo a Álvaro. Se quedó sin saber qué decir, mirando a su alrededor como si esperara que alguien apareciera de la nada para explicar aquella escena seguir. Pero solo estaban él y el niño. Allí, y esa mirada hambrienta que parecía penetrar su alma. Por un fugaz segundo, Álvaro vio a Enrique allí, no en los rasgos físicos, sino en la mirada. En la misma súplica silenciosa de ayuda que su hijo había hecho tantas veces en el hospital. Antes de irse, el estómago de Juanito rugió fuerte. Un sonido que resonó en la sala y pareció desgarrar algo dentro de Álvaro, una barrera invisible que había construido alrededor de su corazón de luto. Aquel sonido, tan real y urgente, lo sacó de él. Estupor del dolor. ¿Tienes hambre?, preguntó sin pensar, la voz ronca por la falta de uso y por la emoción inesperada. Juanito asintió con la cabeza, los ojos fijos en los de Álvaro. Sin pedir dinero, ni juguetes, ni inventar ninguna historia para conmover, solo la verdad desnuda y cruda de su necesidad. Cualquier cosa sirve, hasta arroz frío, completó el niño. La voz casi un susurro, pero cargada de una extraña dignidad. La simplicidad y la honestidad de aquella petición golpearon a Álvaro. Como un rayo. Sin dudarlo, el millonario abrió el portón negro y le dijo al niño que entrara, un gesto impulsivo que rompía con toda su rutina de aislamiento y desesperación. Juanito entró despacio. Con la desconfianza estampada en su mirada, una mirada de quien ya ha recibido golpes incluso cuando sonreía. Acostumbrado a la dureza de la calle y a la indiferencia del mundo. Sus ojos recorrían cada rincón de la mansión, absorbiendo la opulencia y la limpieza que nunca había visto de cerca. El suelo de la entrada estaba tan limpio que le dio miedo pisar, temeroso de ensuciar tanta perfección. Los muebles, relucientes e imponentes, parecían sacados directamente de una revista, intocables, sagrados. Y el olor. El olor era a cosas buenas, a comida de verdad, no a restos de comida encontrada en la basura, como él estaba acostumbrado. Era el olor de un banquete, de vida y de confort. En la cocina, un espacio amplio e impecable, Álvaro le pidió a Rosa, la cocinera, una mujer de aura expresiva y manos ágiles, que le preparara algo al niño. Rosa, que nunca había visto a su patrón actuar así, se asustó pero no cuestionó, con un cariño silencioso. Preparó un plato abundante con arroz suelto, frijoles frescos, pollo asado y ensalada, una comida digna de un rey para el pequeño hambriento. Cuando Rosa colocó el plato humeante frente a Juanito, este la miró como si no lo creyera, con los ojos bien abiertos, reflejando la incredulidad de ver tanta abundancia. El hambre que hacía días lo devoraba, ahora se enfrentaba a la realidad de una comida completa, algo que ni siquiera se atrevía a soñar. Comenzó a comer sin decir nada, rápido, con las manos temblorosas. Cada cucharada una batalla silenciosa entre la urgencia del hambre y el miedo de que alguien le dijera que se detuviera. Era como si, en cualquier momento, aquella visión paradisíaca pudiera desaparecer y él despertara de nuevo a la cruda realidad de la calle. Álvaro se quedó allí parado, observando cada movimiento, una mezcla de dolor, alivio y rabia creciendo dentro de él. El dolor por la pérdida de Enrique, el alivio al ver al niño alimentarse, y la rabia incontenible por la injusticia de un niño hambriento llamando a la puerta de una mansión. Los pensamientos atormentaban su mente. ¿Por qué estaba ese niño en esa situación? ¿Dónde estaban sus padres? ¿Por qué un niño tenía que llamar a la puerta de una mansión para pedir arroz? La mente de Álvaro bullía con preguntas, una torrente de indagaciones sobre la vida de aquel niño que acababa de entrar en su mundo. Quería preguntar un montón de cosas, pero se mantuvo en silencio. Respetando el sagrado silencio de la comida de Juanito, observaba cada movimiento, cada bocado, cada respiración pesada de quien aún intentaba creer que aquello era real, que no era un sueño fugaz que terminaría con el amanecer. La escena, por simple que fuera, lo conmovía profundamente, revelando una herida en su propio corazón que el dolor de Enrique había expuesto. Después de que el plato fue raspado hasta el último grano,
Juanito se limpió la boca con la mano, un gesto instintivo de su antigua vida, y dijo con la voz más suave ahora: «Gracias. Señor, no quería molestar, solo quería comer». Álvaro se agachó, mirando directamente a los ojos del niño, sin saber exactamente lo que sentía. Pero con una certeza inquebrantable, no quería ver a ese niño salir por esa puerta, volviendo a la incertidumbre y la crueldad de la calle. «¿No quieres dormir aquí hoy?», preguntó Álvaro con voz baja, casi sin creer que estaba diciendo aquello. La frase, una invitación inesperada y revolucionaria, rompió con el silencio y la rutina de desesperación que los rodeaba hacía semanas. Juanito no respondió de inmediato. Su mirada se llenó de duda, una mezcla de esperanza e incredulidad. ¿Cómo así? ¿Dormir allí, en aquella casa enorme? En aquel lugar donde ni siquiera debería haber entrado, donde todo parecía tan intocable. Era una propuesta que sonaba demasiado buena para ser verdad, una trampa, tal vez, o simplemente un sueño que se desvanecería al toque. ¿Puede ser?, insistió Álvaro con una suavidad inesperada. Percibiendo la vacilación del niño, Juanito asintió lentamente con la cabeza, como quien acepta un regalo precioso, pero con miedo de que alguien se lo quite. Con miedo de que la generosidad repentina fuera retirada en cualquier momento. Con la aceptación de Juanito, aunque vacilante, Álvaro llamó a Rosa, la cocinera, y le pidió que preparara un lugar para que el niño durmiera. Rosa, aún sin comprender del todo el giro de los acontecimientos, pero acostumbrada a seguir las órdenes del patrón, hizo lo que se le pidió con su habitual eficiencia y un toque de cariño. Llevó a Juanito a una habitación que estaba cerca del área de servicio, un espacio sencillo pero impecable, con una cama hecha, una manta olorosa y una toalla limpia, un verdadero lujo para el niño acostumbrado a dormir en la calle. Juanito se bañó despacio, sintiendo el agua caliente correr por su delgado cuerpo, cerrando los ojos y dejando que el agua lavara no solo la suciedad, sino también una parte del miedo y la soledad que había llevado consigo durante tanto tiempo. Cuando se acostó, tardó en conciliar el sueño. Su cuerpo estaba exhausto, pero su cabeza giraba con preguntas. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué lo dejó entrar? ¿Lo despertarían y lo echarían? ¿Le gritarían? Pero el sueño, un bálsamo largamente negado, finalmente venció la torrente de pensamientos y miedos de Juanito. Por primera vez en muchos días, durmió de verdad, un sueño profundo y reparador, sin el ruido ensordecedor de los coches que pasaban, sin el ladrido incesante de los perros que marcaban el ritmo de la calle y sin el miedo constante de ser pateado mientras dormía en alguna acera fría. Durmió con el estómago lleno, un lujo que no sentía hacía mucho tiempo, y el corazón aún un poco desordenado por las emociones del día, pero innegablemente en paz. La mansión, con sus altos muros e imponentes portones, ofrecía un refugio que nunca imaginó. Al amanecer, el cielo estaba sin gracia, ni azul vibrante, ni gris plomo, solo ese tono apagado, como si la propia naturaleza estuviera cansada de fingir que todo estaba bien, reflejando la atmósfera aún densa que flotaba sobre la casa. En la mansión, el silencio reinaba de nuevo, pero no era el silencio sereno de quien duerme profundamente. Era otro, más pesado, un silencio que llevaba consigo el dolor, los recuerdos amargos y la asfixiante nostalgia de quien se fue. Era un silencio que gritaba, incluso sin sonido alguno, llenando cada habitación con el vacío de la ausencia. Álvaro estaba en la habitación de Enrique, sentado en el suelo, apoyado en la pared, con la mirada fija en el armario abierto, como si esperara que su hijo apareciera en cualquier momento. Los juguetes seguían allí, intactos, las pequeñas zapatillas una al lado de la otra, como si Enrique fuera a volver del colegio en cualquier momento. Encima de la cómoda, su muñeco favorito, aquel superhéroe que el niño no soltaba ni para dormir. Era un recuerdo doloroso. Álvaro tomó el muñeco en la mano, lo miró con devoción, lo apretó contra su pecho y cerró los ojos, un sollozo desgarrándole el pecho por dentro. Había un dolor que no pasaba, una herida que el tiempo, por mucho que corriera afuera, parecía incapaz de curar. Era como si el cuerpo de su hijo todavía estuviera allí, en casa, ocupando espacio con recuerdos,
Las risas de su hijo aún resonaban en el pasillo, su olor en la almohada, su voz en el fondo de la mente del padre, una tortura constante. Álvaro lo tenía todo: dinero, una casa hermosa, empleados, prestigio, pero nada tenía ya sentido. Su corazón estaba roto en pedazos tan pequeños que ni siquiera sabía si algún día lograría volver a unirlos. Lucía estaba en la habitación de al lado, recostada de lado, su cuerpo curvilíneo ahora frágil por la enfermedad, pero sus ojos, de aura expresiva, transmitían una decisión silenciosa. Bajó las escaleras despacio, cada paso un esfuerzo, y fue a la sala, sentándose al lado de su esposo. No dijeron nada, solo se quedaron allí, uno al lado del otro. Ambos destrozados por el dolor, pero juntos, en un pacto silencioso de sufrimiento compartido. Fue ella la primera en romper el pesado silencio de la casa. ¿Ya comió él?, preguntó, la voz baja. Casi un susurro. Álvaro entendió que se refería al niño y solo asintió con la cabeza en un sí mudo, sin poder formular palabras. Y ella volvió a guardar silencio, con el peso de la existencia presente, pero la comunicación limitada al dolor compartido. Permanecieron allí durante horas, sin intercambiar palabras, solo compartiendo el vacío. La presencia del otro era lo único que quedaba en su desolado mundo. Lucía escuchó pasos en el pasillo, ligeros y conocidos, y enseguida Rosa, la cocinera, apareció con un vaso de zumo fresco y una rebanada de pan con mantequilla. La empleada, de aura expresiva, intentó sonreír, un gesto de cariño y preocupación, pero Lucía simplemente giró el rostro hacia un lado, rechazando la oferta. No quería nada, ni comida, ni conversación. Solo que la dejaran en su propio mundo de dolor y resignación. Rosa insistió un poco, dejando la bandeja en la mesita de noche. Pero sabía que no servía de nada forzarla. Aquel silencio en la casa era la prueba de que todos estaban en un pozo oscuro, una oscuridad que parecía haber robado el color de la vida. Era como si la mansión entera hubiera perdido su vitalidad, sus colores antes vibrantes ahora descoloridos en tonos de gris. Álvaro, ajeno a todo, volvió a la sala, sentándose en el sofá, tirado, sin camisa, descalzo. El televisor estaba encendido, pero silenciado, solo para no sentirse tan solo. El control remoto se cayó al suelo y él ni se movió, permaneciendo allí con la mirada perdida. La mente atrapada en la última semana con Enrique. La mente de Álvaro estaba en un bucle eterno, atrapada en aquellos últimos días de Enrique. Recordaba el hospital, el ruido constante de los aparatos que mantenían una vida frágil. Las enfermeras entrando y saliendo de la habitación como fantasmas silenciosos. Recordaba el último abrazo, el último te amo que su hijo le había dicho. Una despedida que desgarraba el alma. Recordaba cómo Enrique le apretó la mano hasta el final, un apretón débil pero lleno de amor, y después solo silencio, un silencio diferente. Uno que parecía infinito, engullendo toda su existencia. El teléfono sonó, la melodía estridente, invadiendo el pesado aire de la sala. Pero él no contestó, incapaz de romper el tren de su dolor. Rosa, la cocinera, respondió la llamada y regresó con el mensaje. Era el abogado, insistiendo en asuntos sobre el entierro, los papeles del testamento, la fundación que querían crear con el nombre de Enrique. Álvaro, sin embargo, le dijo que llamaría después, pues nada de eso importaba. Su hijo había muerto y el resto ya no tenía sentido. Con dificultad, Álvaro se levantó del sofá, el cuerpo adolorido y el alma aún más pesada. Caminó despacio, arrastrando los pies por los escalones, hasta la habitación donde Juanito había dormido. Abrió la puerta con cuidado, como si temiera romper la frágil paz que allí se había instalado. El niño aún estaba acurrucado en la cama, durmiendo profundamente, la manta hasta el cuello, pero los pies sucios todavía fuera, un resquicio de su vida en la calle. Tenía un peluche viejo entre los brazos, un tesoro que debió haber encontrado entre los juguetes guardados de la casa. Álvaro se quedó mirando unos segundos, observando la calma en el rostro del niño. El niño parecía no saber dónde estaba, ni por qué estaba allí, solo dormía como un niño debe dormir. En un sueño sin preocupaciones ni miedos.
Cerró la puerta despacio, volvió a su habitación y se encerró, acostándose en la cama y tirando la almohada contra su rostro. Lloró en voz baja, como un niño perdido, sintiendo rabia de todo, de la enfermedad que le arrebató a su hijo, de la vida injusta, de Dios y de sí mismo. Perder un hijo era como morir de pie, como respirar sin aire. Un dolor que lo consumía por completo. Al final de la tarde, Lucía salió de su habitación, su cuerpo curvilíneo ahora débil por la enfermedad, pero sus ojos, de aura expresiva, transmitían una decisión silenciosa. Bajó las escaleras lentamente, cada paso un esfuerzo, y fue a la sala, sentándose al lado de su esposo. No dijeron nada, solo se quedaron allí, uno al lado del otro, ambos destrozados por el dolor, pero juntos, en un pacto silencioso de sufrimiento compartido. Ella fue la primera en romper el pesado silencio de la casa. ¿Ya comió él?, preguntó, la voz baja, casi un susurro. Álvaro entendió que se refería al niño y solo asintió con la cabeza en un sí mudo, sin poder formular palabras. Y ya volvió a guardar silencio, con el peso de la existencia presente, pero la comunicación limitada al dolor compartido. Permanecieron allí durante horas, sin intercambiar palabras, solo compartiendo el vacío. La presencia del otro era lo único que quedaba en su mundo desolado. En la habitación de huéspedes, Juanito despertó con el fuerte ruido de un trueno, un sonido que lo transportó instantáneamente a las frías y aterradoras noches que había pasado bajo el puente. Miró a su alrededor, medio sin saber dónde estaba, por un segundo pensando que todo había sido un sueño. Pero entonces recordó la manta suave, la cama cómoda, la abundante comida de la noche anterior y, sobre todo, el hombre que lo había dejado entrar. No era un sueño, era real. Estaba allí, en algún lugar entre lo que nunca tuvo y lo que aún no entendía. Era un sentimiento de desorientación mezclado con un alivio abrumador. Se levantó despacio, abrió la puerta de la habitación y caminó en la oscuridad hasta la sala. Vio a los dos sentados en el sofá, las siluetas de Álvaro y Lucía inmersos en su propia burbuja de tristeza. No quiso molestar, iba a volver a la habitación, pero Álvaro lo vio allí parado, quieto. ¿Quieres sentarte aquí con nosotros?, preguntó Álvaro, la voz ronca, rompiendo el hechizo de la noche. Juanito dudó, pero fue, sentándose en la esquina del sofá, un pequeño punto de luz en medio de la oscuridad del dolor ajeno. Lucía lo miró y por primera vez desde que su hijo murió, extendió el brazo y tocó la cabeza de un niño. Un gesto pequeño, pero dentro de aquella triste casa fue como encender una vela en la oscuridad. Juanito despertó con el olor a pan recién horneado en el aire, un aroma que invadía la habitación y lo traía de vuelta a la realidad, medio asustado, sin saber si todavía estaba en la calle, en un sueño o en aquella enorme casa. La habitación seguía a oscuras, pero se oían pasos fuera, los pies descalzos pisando con cuidado el suelo frío. Abrió la puerta despacio y echó un vistazo. La casa estaba en silencio, pero era un silencio diferente al de la calle. Era tranquilo, no asustaba, una paz que él nunca había experimentado. Bajó las escaleras con cuidado, sintiendo los escalones helados en los pies. Un contraste con la vida de calor y polvo que había conocido. En la cocina, Rosa, una mujer de aura expresiva, estaba con el delantal puesto y el pelo recogido en un moño alto, removiendo la sartén con la familiaridad de quien hacía eso desde hacía años. Cuando vio a Juanito parado en la puerta, le dedicó una media sonrisa y señaló la silla de la mesa sin decir nada. Un gesto de acogida que valía más que 1000 palabras. Juanito se sentó a la mesa, medio sin saber si podía, aún llevando la incertidumbre de su vida anterior. Un plato apareció delante de él con pan, queso caliente y leche con chocolate, una comida que parecía cosa de reyes. Él solo miró, sin creerlo del todo, con los ojos muy abiertos ante tanta abundancia. «Puedes comer», dijo Rosa, con voz suave, sin regañarle ni ponerle mala cara, algo que Juanito esperaba, pues estaba acostumbrado a ser reprendido. El niño no esperó 2 veces, comió como si fuera la última comida de su vida, devorando cada bocado con la voracidad de quien conoce el hambre.
Rosa notó sus manos temblorosas, sus ojos aún hinchados por el sueño y la calle, signos visibles de su viaje. Ella no le preguntó de dónde venía ni por qué estaba allí, simplemente lo dejó comer, comprendiendo la necesidad primordial. Cuando terminó, se limpió la boca con la mengue de su camiseta y miró a su alrededor como quien espera que alguien llegue y lo eche, el miedo a la expulsión aún latente en su ser. Pero quien llegó fue Álvaro, un hombre apuesto y musculoso, cuya presencia magnética ahora estaba un poco abatida. Con una camisa blanca, el cabello desordenado y el rostro aún marcado por la noche mal dormida. Entró en la cocina y miró directamente al niño. Los dos se miraron fijamente por unos segundos y nadie dijo nada. Simplemente intercambiaron esa mirada que encierra demasiado para ser expresado con palabras, una conexión silenciosa que trascendía lo verbal. Juanito intentó levantarse pensando que lo iban a echar, una reacción instintiva forjada por la experiencia en las calles. Pero Álvaro le hizo una señal con la mano para que se quedara sentado, un gesto de acogida que calmó el asustado corazón del niño. ¿Dormiste bien?, preguntó Álvaro con voz ronca, aún cargada de un peso emocional. Sí, dormí bien, respondió Juanito en voz baja y añadió, un poco torpe, gracias por la comida. Álvaro arrastró una silla y se sentó también, su postura relajada, pero su mente aún en un torbellino. Cogió una taza de café, la bebida caliente, y se quedó allí bebiendo despacio, los ojos fijos en el niño con una curiosidad profunda, pero sin invadir, respetando el espacio del muchacho. Había algo en ese niño que lo movía, una sensación extraña, como si lo conociera de algún lugar o como si el destino los hubiera empujado el uno hacia el otro. Mi nombre es Juan, pero todos me llaman Juanito, se presentó el niño, rompiendo el cómodo silencio. ¿Y cuántos años tienes?, preguntó Álvaro. 9, respondió Juanito. Álvaro asintió, luego preguntó, intentando parecer tranquilo, pero su voz delataba una tensión latente. ¿Y tu familia? Juanito se encogió de hombros, un gesto que revelaba una resignación precoz. Mi madre desapareció hace mucho tiempo. Mi padre, ni siquiera sé quién es. Viví en un refugio un tiempo, luego me escapé y he estado en la calle desde hace unos 2 años, creo. Álvaro se quedó en silencio. La noticia de la historia de Juanito lo golpeó con fuerza, una mezcla de shock y dolor. No sabía qué decir, pues Juanito había contado todo con tanta naturalidad que dolió, como si aquella vida de abandono fuera normal, solo una historia cualquiera. Pero no lo era, al menos no para Álvaro. ¿Tuviste miedo de llamar aquí ayer?, preguntó con voz más suave ahora, intentando comprender el valor de aquel pequeño ser. Sí, tuve miedo, respondió Juanito con honestidad en sus ojos. Creí que me regañarían, me echarían agua, llamarían a la policía, pero tenía mucha hambre, así que fui. La sinceridad del niño cortó el aire, revelando la urgencia desesperada que lo impulsó. Álvaro asintió lentamente con la cabeza, absorbiendo la confesión. La imagen del niño hambriento en la puerta de su mansión grabada en su mente. Rosa, la cocinera, observaba a los dos de reojo, disimulando mientras limpiaba el fregadero. Algo diferente estaba ocurriendo allí, una conexión haciendo. Y ella lo sabía. ¿Quieres quedarte unos días más aquí?, preguntó Álvaro de repente, con la voz aún ronca, pero con una nueva firmeza. La propuesta, tan inesperada, hizo que Juanito abriera los ojos de par en par. Miró a su alrededor, buscando una trampa, un truco que siempre aparecía después de algo bueno en su vida en la calle. Pero no había nada. ¿De verdad puedo?, preguntó, su voz un susurro de incredulidad. Sí, puedes. Solo tienes que prometer que te portarás bien, respondió Álvaro, estableciendo las primeras reglas de ese nuevo hogar. Nada de desaparecer en medio de la noche, ni de tocar las cosas sin permiso. Aquí tienes cama, comida, baño. Pero también hay reglas. Juanito asintió rápidamente, sus ojos brillando con una esperanza nueva y poderosa. Está bien, lo prometo. Lo juro. Álvaro se levantó de la mesa y dijo, entonces, está bien.
Rosa te mostrará dónde están las cosas y luego podrás ayudarla si quieres. Rosa se cruzó de brazos y miró al niño con una mirada seria, pero con la comisura de la boca queriendo sonreír. Puedes empezar barriendo la cocina. Quiero ver si eres bueno para el trabajo. Juanito rió por primera vez, un sonido ligero y genuino. Tomó la escoba y comenzó a trabajar, no por obligación, sino con ganas. Era la primera vez en mucho tiempo que sentía que servía para algo. Mientras barría, Álvaro subió las escaleras. Su figura musculosa y magnética, moviéndose con un propósito renovado. Se detuvo frente a la habitación de su hijo. Enrique, la puerta estaba entornada, una invitación silenciosa a la memoria. Entró despacio y se quedó allí, mirando todo. Respirando hondo el aire que aún parecía llevar la esencia del pequeño. El dolor permanecía, pero ahora había una nueva capa de sentimiento, una leve esperanza mezclada con la tristeza. Después, tomó una pequeña caja del armario llena de viejos juguetes de Enrique, reliquias de un tiempo que parecía tan distante. La llevó a la habitación de huéspedes y la dejó en el suelo. Sin decir nada, un regalo silencioso de un padre que intentaba curarse a sí mismo y al niño que había acogido. Juanito vio los juguetes y abrió los ojos de par en par. Con un brillo de sorpresa y alegría genuina, «Puedes jugar después de terminar de limpiar», dijo Álvaro, saliendo de la habitación. Una pequeña sonrisa asomando en su rostro. Juanito miró los juguetes como si fueran tesoros, pero volvió a la escoba. Primero la tarea, luego la diversión. Se estaba tomando la promesa en serio. Más tarde, Álvaro se quedó en el balcón, la taza de café caliente en sus fuertes manos, su presencia magnética flotando sobre el jardín. Miraba el verde, pero pensaba lejos. Su mente en un torbellino de emociones y reflexiones. Recordaba a su hijo, claro, la imagen de Enrique siempre presente en sus pensamientos, pero también pensaba en lo que estaba haciendo. En el acto de acoger a un completo desconocido, un niño de la calle. Podría ser peligroso, una decisión impulsiva en un momento de vulnerabilidad, pero extrañamente no lo parecía. Había algo en Juanito que lo calmaba. Una pureza que traía paz a su espíritu atormentado. Era como si ese niño lo necesitara tanto como él necesitaba algo que le diera sentido para seguir respirando. Una razón para seguir adelante. A la hora del almuerzo, los tres comieron juntos, una escena impensable hace pocos días. Rosa sirvió arroz, frijoles, bistec y papas fritas. Juanito estaba en el cielo, comió sonriendo, contando algunas historias de la calle, de un perro que lo siguió durante días, de un tipo que le daba pan duro en una gasolinera. Lucía bajó después, su figura femenina curvilínea y de aura expresiva. Aunque aún débil por la enfermedad, parecía más presente que en días anteriores. Se sentó a la mesa, observando al niño con atención, pero no habló mucho, solo escuchaba sus historias de la calle. Una sonrisa tenue jugando en sus labios. El ambiente en la casa era diferente, la mansión aún cargaba la tristeza de la pérdida. Claro, pero había un brillo nuevo allí, un ruido de cubiertos chocando contra el plato, una risa tonta de Juanito, un movimiento que no existía hacía días. En medio del dolor, algo comenzó a moverse. Despacio, pero con firmeza, como una planta que brota en suelo árido. Al final de la tarde, Juanito ayudó a guardar los platos, un gesto de gratitud que se estaba volviendo rutina. Luego, se quedó en la sala viendo dibujos animados, completamente absorto en la televisión, sus ojos brillando con la magia de la pantalla. Álvaro se sentó en el sillón, tomó un libro, un tomo pesado que solía leer, pero no leyó ni una línea. Se quedó allí, observando al niño en el sofá. Escuchando el sonido de la televisión, perdido en pensamientos que ahora, por primera vez en mucho tiempo, no eran solo de dolor. Era extraño, todo era muy rápido, la llegada repentina de Juanito. Esa conexión inesperada que se estaba formando. Pero no podía echar a ese niño. Algo dentro de él le decía que Juanito tenía que quedarse, que era parte de un nuevo propósito para esa casa. El final de la tarde llegó lentamente, la luz del sol invadía la mansión a través de las cortinas.
Pero nadie allí parecía prestar atención, absortos en sus propios mundos. Juanito estaba en el sofá, viendo dibujos animados con un vaso de zumo en la mano y los pies balanceándose en el aire. Una escena de pura inocencia y un contento simple. Era como si ese lugar todavía fuera medio mentira para él, una parte de su cabeza, diciéndole que no se acostumbrara a tanta bondad. Pero su cuerpo quería quedarse, quería descansar, quería sentir la seguridad de ese nuevo hogar. Una comodidad que nunca había tenido. Álvaro pasó por detrás del sofá y se detuvo a observar al niño con un nudo en la garganta que no era de tristeza, sino de una emoción compleja. Se reía de una escena tonta en la televisión, donde un personaje tropezaba y se caía al suelo, un sonido que hacía tanto tiempo no se escuchaba en la mansión. Aquello conmovió profundamente el corazón de Álvaro. Hacía tanto tiempo que no escuchaba una risa genuina dentro de esa casa. El sonido parecía extraño, fuera de lugar, pero era bueno, muy bueno. Un bálsamo para su alma herida. Miró al techo, respiró hondo y decidió que esa era su nueva razón, que la risa del niño era la melodía que la casa necesitaba en ese momento. Supo que el dolor seguiría allí, pero que la vida, de alguna manera, encontraría un nuevo camino para florecer y Juanito era el brote de esa nueva esperanza.